Soy Eduardo Blanco Amor. Nací en Ourense el 14 de septiembre de 1897. Mi padre abandonó el hogar familiar cuando yo solo contaba 3 años. En 1915, a la edad de 17 años, empecé a trabajar como secretario de dirección en el diario de Ourense. Durante esta época, frecuenté las tertulias de Vicente Risco, figura que tuvo una importancia decisiva en mi futura defensa y promoción de la cultura gallega. En 1919 emigré a Buenos Aires, Argentina, donde continué en contacto con intelectuales gallegos de la emigración, tomando parte activa en la Federación de Sociedades Galegas, fundada en 1921, que pretendía aglutinar a todos los inmigrantes gallegos. En 1923 fundé con Ramiro Isla Couto la revista Terra, en lengua gallega. En 1925 entré a formar parte del diario argentino La Nación, donde conocí a escritores argentinos como Leopoldo Lugones, Borges, Sabato y Mallea, y uruguayos como Horacio Quiroga. En 1927 inicié mi carrera literaria, con la novela Os non natos, a la que siguió, al año siguiente, el libro de poemas Romances Galegos. Ese mismo año, y en Buenos Aires, participé junto a Domingo Rial Seijo, Ramón Suárez Picalo y Ramón Peña en la refundación de la revista Celtiga. En 1928 regresé a Galicia como corresponsal del diario La Nación. Durante este primer regreso conocí a Castelao y a varios intelectuales del Partido Galeguista y el Grupo Nos, y escribí Poema en Catro Tempos, que publicaría posteriormente en Argentina en 1931. Desde Buenos Aires colaboré más tarde con la revista Nos con varios poemas y 3 capítulos de mi novela inconclusa A Escadeira de Jacob. Volví a instalarme en España como corresponsal de La Nación entre 1933 y 1935, y conocí en Madrid a Federico García Lorca, al que me unió una gran amistad. Fui yo quien publicó los 6 poemas galegos, 1935 de Lorca. Defendí desde Argentina la causa republicana cuando se produjo el estallido de la Guerra Civil Española. Durante los 20 años siguientes utilicé en exclusiva el castellano en mi obra literaria, con obras como Los Miedos, 1936, o La Catedral y el Niño, 1948. En 1956 regresé al gallego con Cancioneiro, y en 1959 publiqué una novela de gran importancia para la renovación de la narrativa gallega, A Esmorga, traducida al castellano como La Parranda. En Buenos Aires fundé y dirigí el Teatro Popular Galego. También fui director de la revista Galicia, publicada por el Centro Gallego de Buenos Aires. Regresé a España en 1965 y publiqué otra obra que tuvo gran repercusión, el libro de cuentos Os Biosbardos, 1962. Mi última etapa fue muy fecunda, a pesar de ser postergado por la cultura oficial. En 1970 di a luz una nueva edición de A Esmorga, y en 1972 apareció la extensa novela Xente ao lonxe. En mis últimos años presté gran atención al género teatral, con obras como Farsas para títeres, 1973, y Teatro para a xente, 1975. Fallecí en Vigo el 1 de diciembre de 1979 a los 82 años de edad. Mis restos descansan en el cementerio de San Francisco de Ourense. Muchas de mis obras narrativas, A Esmorga, Xente ao lonxe, Os Biosbardos, se desarrollan en una ciudad ficticia, Auria, transposición literaria de mi Ourense natal. Los críticos han encontrado en mis ficciones ecos de autores como Valle Inclán o Esa de Queirós. Y así, cerrando este viaje por mi vida y mi obra, quiero decir que no es un adiós definitivo, sino un reconocimiento eterno a todo lo que supuso mi existencia para la literatura y la cultura gallega. Que mi voz, mis palabras y mi amor por Galicia sigan vivas en quienes las lean y sientan, porque lo vivido y creado nunca se pierde del todo, sino que continúa en cada corazón que lo recuerda y valora. Gracias por escucharme, y que estas palabras sigan siendo puente entre mi mundo y el vuestro. Hasta siempre.